A ver, creo que llamé a dos. ¿Quién fue? A ver, empezamos entonces. ¿No hay? ¿No quieren participar los chicos? Bueno, ¿me pueden, por favor, cualquiera de los dos grupos proyectar las diapositivas? Cualquiera de los dos grupos. Ya, profesor. Cualquiera de los dos grupos. Ya yo. Ya, ¿Puede señor. habilitar la opción para compartir la pantalla? No, ya está, ahora sí. Ya, profesor. Sí puede ver, ¿no? A ¿Puede su dar micrófono. zoom? Ah, ok. Ya. A ver, está cargando. Ya. Ya, bien. Vamos a trabajar acá sobre la tutoría. Vamos a hablar en sí la tutoría en general. Sí, efectivamente, como los que habían manifestado sus compañeros, y ustedes son testigos, cómo se llevaba la tutoría en las escuelas, sobre todo en la secundaria y en la primaria, ¿no? La tutoría, si bien es cierto, no es una asignatura, no es un área, pero es un elemento muy importante que se debe trabajar en las escuelas. Como lo acaban de manifestar sus compañeros, a veces la tutoría lo tomaban para el refuerzo de matemática, para el refuerzo de historia, para el refuerzo, ¿no? Para jugar o para no hacer nada, ¿no? O sea, esa no es la función de la tutoría. La función no es eso, la función de la tutoría es para ver en el estudiante cómo poder ayudar al estudiante, ¿no? Nosotros vemos en la escuela de que encontramos alumnos con familias disfuncionadas, ¿no? Encontramos con niños con problemas, ¿no? Entonces nosotros debemos trabajar en esas partes, en niños desnutridos, ¿no? Entonces, esas son las partes que nosotros debemos trabajar nosotros, en lo que es alimentación, académico, social, y, ¿no? Y otros puntos más que se pueden compartir en la tutoría. ¿Qué pasa en las escuelas? No, como ya lo había dicho su compañero, pero y qué bien que lo diga, que ustedes lo digan, ustedes se den cuenta, porque el conocimiento a nosotros nos hace nutrirnos de conocimiento, no de, valga la redundancia, de conocimiento, ¿no? Entonces, y eso justamente es la idea, jóvenes, que se entienda cómo se debe trabajar la tutoría en la escuela. La tutoría no es cualquier cosa, la tutoría es para ver en el estudiante en qué debemos atenderlo al estudiante, cómo debemos atender, ¿no? Cómo debemos trabajar con los padres de familia, cómo debemos trabajar con los alumnos en el aula, cómo debemos trabajar con el estudiante, no de manera individual. Como lo acaba de manifestar sus compañeros, quizás no los chicos, no por vergüenza, quizás no tienen, ¿no? Esa confianza de poder, ¿no?
tener con el padre de familia. Pero sin embargo, con el amigo, con el compañero, quizás, o con el profesor, ¿no? Con el profesor, quizás le tenga confianza. Y eso me ha pasado a mí, jóvenes, señoritas. Bueno, me comentaban sus problemas, pero es otra cosa más también que debemos hacer, la función del docente, ¿no? Porque tú no debes estar ventilando lo que el estudiante a ti te cuenta, ¿no? O sea, ahí hay que ser un poquito muy cuidadoso y muy ético en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el estudiante si te dice eso y te cuenta es porque te tiene confianza, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros debemos nosotros trabajar en el aula. Ahorita, el Ministerio de Educación, por decir, en el profesor de historia, de matemáticas, de arte y cultura, de cualquier área, trabajaban 24 horas. 24 horas trabajaban, ¿no? Pero había un incremento. Bueno, se está un poquito cancelando más. ¿Para qué? Para que el docente haga tutoría en el aula, ¿no? Perfecto. Aquí hay en el chat estoy, Jennifer dice, profesor, ¿y cómo podemos hacer para ayudar a los estudiantes que no suelen hablar sobre sus problemas? ¿Cómo podemos generar esa confianza? Muy bien, me parece muy bien. Nosotros en el aula, nosotros vemos, observamos, y nosotros tenemos que aplicar la psicología ahí, Jennifer. Muy bien, la última parte me ha gustado de la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta, cierto? Sobre los alumnos que ellos traen, ¿no? ¿Es así más o menos, Jennifer? Contéstame. Sí, profesor. Mire, nosotros aquí, los maestros manejamos una psicología. La psicología, ahí vemos nosotros en el estudiante, ¿no? ¿Por qué el estudiante no aprende? Como ya le dije hace un momento, puede ser que el niño tenga problemas en la casa con la familia, que el papá y la mamá estén disfuncionados, peleen, ¿no? Todo el tiempo, y eso el niño observa esto. El niño más está pensando los problemas de papá y mamá, más bien, ¿no? Eso es lo que él trae al aula, él es lo que trae a la escuela, ¿cierto? Entonces, esos problemas ya vienen de la familia, pues. Claro, vienen de la familia, ¿no? Si el problema viene de la familia y no del aula, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta que papá es agresivo? Por supuesto que sí, así es, ¿no? Ahí en la escuela vemos de todo, el niño se desahoga de todo, no, ahí lo que dice Pacherres, ¿no? Ahí vemos el niño agresivo, el niño, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Justamente porque eso el niño lo lleva a la casa, lo lleva al aula, ¿no? El niño donde vemos, ¿por qué? Porque ahí vemos, ¿por qué el niño tira puñete? ¿Por qué el niño no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que observa, lo que él observa en la casa, ¿no? Nosotros vemos niños de diferentes realidades, ¿no? Vemos niños, por decir, no, niños, por decir, las zonas, no asentamientos humanos, ¿no? Y con eso tampoco no quiero discriminar, no, sino de que a veces las familias son así, ¿no? La forma de vivir, ¿no? Son así, ¿no? Entonces, mira, ahí es una ardua labor que tenemos que trabajar ahí, respondiendo a la pregunta de Jennifer, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer ¿qué? Conversar con el padre de familia, pero toda esa carga nosotros, el profesor no la va a hacer, no. O sea, aquí también entra la escuela, la institución, está a tomar a cargo esto. Y se van a crear lo que le llaman las escuelas de padres. Las escuelas de padres, siempre la institución programa, por el apoyo del Ministerio de Educación, programan que se tienen que trabajar las escuelas de padres, ya sean particulares, ya sean en nacionales. Hay instituciones que sí, efectivamente, sí tienen sus psicólogos, ¿no? Pero eso, en la escuela, siempre y cuando la escuela también cuente con los recursos económicos para poder contratar
a un psicólogo. Por ejemplo, ¿no? Los que están haciendo práctica en el COSOME, ¿no? Ustedes, ¿no? Que están haciendo en el COSOME. Ese colegio tiene, es un colegio muy bien, que está al centro de Chiclayo, muy buena enseñanza, ¿no? Entonces, tiene presupuesto ese colegio, tiene presupuesto, ¿no? Entonces, y contrata a psicólogos, ¿no? Contrata a psicólogos viendo en la necesidad que se tiene que ver. Bueno, entonces me voy a inclinar más, eh, al respecto a lo académico, pero me urge también responder algunas preguntas sobre el chat. Yo, bueno, ya le contesté a Jennifer. Sí, y quiero terminar contigo, Jennifer, sobre la confianza de ellos, ¿no? ¿Cuándo podemos esa confianza, no? Es cuando tú, pues, el alumno, cuando, o sea, nosotros tenemos que ver por esa parte, ¿no? Por esa parte tenemos que ver, ¿no? Aplicar la psicología, ver ahí tú, ahí adelante, ustedes se ponen adelante y tú ves todo, quién es el alumno que se te ríe, quién es el alumno que se burla de ti, quién es el alumno que te está atendiendo, quién es el alumno, todo ves tú adelante. Ya, entonces, y esto de manera, ¿no? Y tú tienes que ir viendo, ¿no? Viendo ahí, viendo ese alumno. Entonces tú tienes que ir viendo, ¿no? Comenzar a interactuar con él. A ver, preguntándole, a ver, cómo te responde, ¿no? Si verdaderamente está o no está atento, ¿no? Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer, nuestra labor de nosotros. El de Pacherri ya está, pues ya le respondí. Bueno, Manuel Guerrero dice que sí es cierto eso, pues, ¿no? Lastimosamente, Alexander, no todas las instituciones educativas tienen psicólogos, no todas las instituciones educativas el Estado se interese por tener un psicólogo y no, solamente la institución por intermedio de la PAFA son los que contratan los profesores, ¿ya? Ah, es otra cosa. Esa es otra cosa de que los niños ven agresividad, ¿no? Ven agresividad, ¿no? En la televisión, pues, ¿no? Eso ya depende del padre de familia. Yo no, yo tengo mi niño de 7 años, bueno, no, yo lo controlo, o sea, nosotros los padres, aquí también, para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan orientar al padre de familia, o sea, ese es cuando el niño va a ver televisión o no ve, tiene que el padre de familia tener el control, ver qué está haciendo ese niño en la televisión o en la misma internet, ¿no? Claro, Benjamín, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Los colegios nacionales y particulares, ¿no? Entonces, y eso, sí es cierto, eso hay una diferencia, ¿no? Pero sí, los colegios particulares, sí, a pesar de que sean particulares, sí hacen sus actividades de tutoría. Ojo, inclusive son evaluadas, ¿no? Hacen de que en la tarjeta, en notas, ahí te evalúan el profesor, participa en la actividad de tutoría y el niño no quiere que le pongan, no quieren que le pongan, ¿no? B o C, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aquí tenemos que participar, ¿no? Participar todo, padre de familia, papá, mamá, tenemos, ¿no? A veces siempre vemos, ¿no? De que solamente la mamá pueden participar, ¿no? Bien, ok. Vamos ahora al respecto sobre la tutoría, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros? Nosotros tenemos que darnos un espacio, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Aquí, pues, como le decía, cuando ustedes tengan una carga laboral, una carga ¿no? Cuando ya pues cumplan una función de maestro, el Estado a ustedes le va a pagar un sueldo, un sueldo
pero ese sueldo usted tiene que asumir una responsabilidad de trabajar con la tutoría con los estudiantes, ¿no? Entonces lo que se quiere es que ustedes vayan preparados. ¿Qué hacer con la tutoría? ¿No? ¿Qué hacer con la tutoría? ¿Qué hacer con la tutoría? ¿No? Entonces es esto, ¿no? Siempre en la institución educativa, ¿no? Se tiene que darse un espacio para conversar con los estudiantes. En la tutoría grupal, por ejemplo, nosotros vemos, jóvenes, hablar de esto no es hablar de 2 horas. Yo me voy a emplear aquí todo el tiempo, voy a hablar, pero los voy a, se puede decir, no, prepararlos, ¿no? Para que asuman una función. Escuché a Ángela, manifestaba que ella trabajaba en una institución y efectivamente decía que no se le da importancia a la tutoría. ¿Por qué cree que el Estado lo pone ahí, la tutoría? No lo pone como relleno, no. Ya les dije que hay un error aquí, un error de quienes tienen esa idea de la que tutoría es para pasar el tiempo, para tomarlas como otra, para refuerzo como en otras áreas. No, no. La tutoría aquí vemos nosotros, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en una tutoría grupal, nosotros tenemos que trabajar temas que les sean útiles para ellos, no temas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos nosotros vemos en las escuelas niñas, señoritas que salen embarazadas de la misma escuela con los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar ahí? ¿Qué podemos hablar ahí, Jennifer, con esos estudiantes? ¿Tú cómo podrías hablar con esos estudiantes? Por ejemplo, si ves que pues en el colegio, pues ya pues las señoritas de tercero o cuarto año de secundaria salen embarazadas. ¿Qué podríamos hablar, crees tú, Jennifer, si tú vas a tener una responsabilidad en el aula? Te escucho, Jennifer. ¿Cómo, profesor? Disculpe, no le entendí. ¿Dijo, Ya. dijo algo de embarazada? Sí, ¿qué pasa? Que en el colegio donde tú vas a trabajar, donde tú estás trabajando, ¿no? Cuando tengas una función de maestra, vas a asumir la tutoría. ¿Qué pasa si ves tú de que en el colegio observan, ¿no? Que los estudiantes están saliendo embarazadas, los alumnas, ¿no? Inclusive con los mismos estudiantes del mismo colegio. ¿Cómo tú tomarías ahí, qué acción tomarías ahí con tus estudiantes? Claro que te van a dar una aula nada más. Cada profesor le dan una aula para hacer tutoría. ¿Cómo harías ahí con tus estudiantes, pues, que son jóvenes, que están en el tercero, cuarto de secundaria, ¿no? Y ves en ese problema. Creo que mayormente es el aconsejar a las estudiantes, ¿no? Que tengan una vida sana, ¿no? O sea, si ya quedaron embarazadas y el ver que pues sigue habiendo muchas más niñas, incentivarlas más que todo a tener un futuro, no a elegir una carrera o a pensar en ellas mismas más que todo. Creo que el no hacerlas sentirlas mal de repente porque pues mayormente cuando te dicen que quedaron embarazadas es como que uy ya tu vida ya se arruinó con un bebé, pero no es así en realidad. O sea, va a afrontar diferentes problemas, pero puede salir adelante, ¿no? Por ejemplo, mi hermana quedó embarazada cuando tenía 14 años y aún así, con el apoyo de la familia, pues siguió estudiando y ahora, y eso, su bebé no fue un obstáculo Experimento. para, claro, no fue para así poder desarrollarse dentro de su carrera, ¿no? Entonces creo Perfecto. que yo con ella, como profesora, orientaría a los estudiantes, ¿no? Que si pues quieren tener ya una vida sexual, pues que sea sana, cuidándose, eh, protegiéndose, dando consejos, porque siempre es bueno hablar sobre eso, sobre su vida sexual y que pues hay métodos para cuidarse, y que si no quieren hacerlo, porque mayormente hay niñas que también lo hacen porque la pareja les obliga a hacerlo. Entonces hay que orientarlas, decirles que pues
no estás obligada a nada y que si alguien te ama de verdad, no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Mayormente es consejo y apoyo moral. Muy bien, Jennifer, la respuesta es lo último que se ha hablado. Es lo último que se ha hablado la respuesta, ¿no? Es eso, justamente. Bueno, ahorita, pues, hablar de sexo no, anteriormente era, pues, era miedo hablar de sexo, ¿no? Era como un tabú, ¿no? Ahora ya Ah, no, sí, ahora ya claro, no, ahí ya es más libertad, claro. más abierto, ¿no? Ahora más abierto, ¿no? Me acuerdo de cuando yo era niño, pues, eh, ya, Karin, ahorita mismo te participas, ya. Cuando era niño, pues, hablar de vagina era un poco, ¿no? Tedioso, un poco, ¿no? Ahora no, ahora ya el niño de primaria inicial ya te habla de eso, ¿cierto? Exactamente, ¿no, Benjamín? Exactamente, la sexualidad anteriormente era un poco conservada, era no restringida, ¿no? Pero ahora, no, ahora ya el niño de inicial ya te sabe todas las partes del cuerpo humano ¿no? Y así. Jacqueline, adelante, Jacqueline, Ah, tu sí, participación. profesor. Sí, justamente lo que estaban hablando acerca de la sexualidad, ¿no? Bueno, al menos cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que, o sea, ya íbamos llevando el tema ya de tus partes del cuerpo y todo eso. Y como yo estudié en el campo, como que a los padres no les gustaba. Incluso un grupo de padres se fueron al colegio a reclamar porque están que nos enseñan eso, que están que nos incentivan. Entonces, como que antiguamente es como que lo veían algo, no sé, no les gustaba a los padres. Y también, por ejemplo, antes hablar con tu mamá o con tu papá de sexualidad era como que muy difícil. No, a veces yo como que todo niño es curioso, ¿no? Yo le preguntaba, mamá, ¿y tu mamá por acá? Entonces, no, mi mamá se molestaba cuando le preguntaba. Y mientras, ahora ya es como que ya los padres, los profesores tienen que ser más abiertos al tema, ya tienen que explicarle a sus hijos y todo eso. Y eso quería. Bien, Benjamín, sí, sí, Jacqueline, sí, muy bien, felicitaciones, así es, ¿no? No sé si Benjamín, eh, Manuel Guerrero, efectivamente, Manuel Guerrero. A ver, Manuel Guerrero, por favor, tu participación. A ver, Manuel Guerrero. Manuel Guerrero, después Profesor, viene, buenas tardes. buenas tardes. Ya, a ver, Buenas tardes, Manuel. profesor. En esos tiempos, ¿cómo se llama? Mi papá me contó, profesor, que lo agarraban a chicotazos y se hablaba una palabra, por decir, sobre la sexualidad, hablaban sobre la sexualidad. Y si hablaba el profesor, como decía Jacqueline Saavedra, si hablaban en el colegio a un profesor sobre el tema de la sexualidad, los padres de frente se iban a reclamarle al docente que les había hablado. Profe, y tengo una anécdota que también yo cuando estuve, ¿cómo se llama?, estudiando en 5º grado de secundaria, tenía un compañero que estaba enamorado de de una compañera del otro salón. Y al medio año, ¿cómo se llama? Al medio año, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Tuvieron así sus relaciones sexuales, fue, profe, y cómo se llama, y procrearon un hijo, profe. Y el tutor lo que hizo es que incentivar a la muchacha a que siga adelante, que incentivar que que no se rinda, que cómo se llama, que esto va a ser difícil. Y habló con todos, el tutor habló con los dos, con sus padres, habló con sus padres y llegaron a un acuerdo. Y a la final, el profesor, los dos están estudiando normal, sí, están cumpliendo sus metas, sus objetivos y siguieron para adelante. Y ¿cómo se llama? Son como... Son felices, ¿no? Bien, sí, efectivamente, gracias Manuel. Me has hecho recordar a Cocacho, sí, pero efectivamente, así era, ¿no? Anteriormente, pues, ¿no? Cuando a chicotazos, ¿no? Cuando hablaba de la sexualidad, tú no podías hablar de esas cosas, pues, ¿no? Yo ya tengo 50 y tantos años
Y yo pues siempre, no, la educación anteriormente era así, pues, ¿no? Jóvenes así, ¿no? Pero ahora no, ya, pero ahora como les digo, desde el jardín ya, ya lo educan a los niños, ya un niñito de 3 4 años ya sabe identificar las partes de su cuerpo humano, ¿cierto? Ujú. A ver, Luciana, ¿a qué se refiere eso? A ver, Luciana, tu participación y contigo terminamos para un poquito para dejar ese punto. A ver, Lucianita. Ah, ya. Es que mi mamá nunca fue de esas personas o de esas mamás que andaba con tabúes, ¿no? Como que tipo, no, todavía no está edad. O sea, claro, sí me explicó de acuerdo a mi edad, pero tampoco es que o sea, algunas madres como que se alteran y todo, ¿no? Mi mamá fue muy diferente. Mi mamá es bien directa y bien clara. Mira, esto pasa así y todo eso, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, he notado que estos años hemos estado hablando sobre eso y todo, y me dice, no, mira, tienes que, como que tipo, si vas a hacer eso, cuidarte y todo, ¿no? Y ya, pues, o sea, es una buena relación, no es como que nos arrochamos ni nada, y también con mi papá, normal. O sea, no existe nada de tabúes y todo eso, ¿no? O sea, es normal hablar de esos temas en mi familia. Y ya, a Sí, eso me refería. sí, Lucianita, así es, Ujú. efectivamente. Me parece muy bien el consejo de tu mamá, ¿no? Bien, con Roxana y con Jorge, terminamos este punto. A ver, Jorge, perdón, Roxana, adelante. Sí, profesor, buenas tardes. Justamente están hablando, bueno, de este tema, ¿no? Sobre la sexualidad. Yo tengo un caso, digamos, no muy contrario, pero es que es también de acuerdo a la formación que cada uno, digamos, tiene, ¿no? En la vida, ¿no? Cómo a uno lo forman, en qué principios y todo eso. En mi caso fue un poquito distinto. Eh, bueno, mis padres, más que todo mi papá, ha sido de esas personas de los antiguos, en donde pues digamos que ya, si te quieres estudiar, termina tu carrera y después ya te puedes casar, te puedes hacer tú lo que quieras, pero cumple y aquí te vamos a apoyar y todo. Entonces, como le digo, en mi caso, bueno, sucedió un caso con una hermana que que justo estaba estudiando su carrera y lo estaba llevando muy bonito. Pero a mitad, pues, de año, como dicen, pues, se le calentó la cabeza y todo eso. Entonces, y a mi papá, pues, un poco, bueno, ahora ella cambió un poco, pero sí, aún mantiene todavía esos principios, ¿no? Y mantenemos esos principios en familia. Entonces, eh, pasa que mi papá vio eso y dijo, no, hijita, mira, si tú realmente no quieres estudiar, entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más, te voy a sacar porque tú no te interesas en progresar, en estudiar, uno te apoya, te brinda, y bueno, mis padres no tuvieron, la verdad, una educación superior, ¿no? Entonces, digamos que ellos siempre nos han querido brindar lo mejor, ¿no? Lo que ellos no han tenido. Y, sí, y pienso que eso es así, ¿no? Usted como padre también creo que comprende eso. Entonces, lamentablemente, mi papá, pues le quitó el estudio a mi hermana, pues, ¿no? Y entonces, y creo que a raíz de eso, a mí de verdad que me quedó algo como que, digamos, en particular, al principio sí, le comento sí, repito, al principio sí, un poco que me chocó y digamos, digo, wow, o sea, no, yo decía no, el amor es algo negativo, el amor es algo negativo, como yo era un poco adolescente, y ese caso había pasado con mi hermana mayor, entonces yo lo veía así, pero ahora sí un poco que entiendo las cosas, y más que todo, como le dije al principio, es el principio, ¿no? Los principios que enseñan en cada hogar, ¿no? Y eso se debe de valorar, de formar, de no romper, digamos, está bien, la sociedad cambia, pero también es bueno orientar, ¿no? Con anticipación, estar aconsejando, ¿no? Hablar en familia.
digamos, la comunicación, ¿no? Eso es lo que realmente hace que puedas o se pueda formar personas dignas y personas, digamos, con decisiones firmes y también ser realistas, ¿no? Porque ahora, como ustedes se enseñan, y sí, es bueno a que desde pequeños ya aprendan a poder valorar Claro. su cuerpo y todo Muy bien, eso. Rosana. Muy bien, gracias por por tu participación y por tu experiencia. Pasamos con Jorge. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, en primer lugar. Profesor, yo creo de que en esto de la sexualidad ha sufrido, es totalmente la actualidad con lo pasado, ¿no? Porque en lo pasado era todo un tema de tabú. Hoy en día es totalmente abierto conversar con los padres en las escuelas, en las universidades y en diferentes instituciones porque nos aconsejan sobre todo la problemática que pasa hoy día, no solamente el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Sobre todo, no tanto con el tema del embarazo, sino un tema más preocupante que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Porque muchas personas, muchos adolescentes, eh, por el tema de experimentar, ¿no? Porque muchos quieren experimentar a cierta edad, es normal que toda persona quiera experimentar, entonces sucede esto, ¿no? Sucede esto se pueden contagiar porque no toman las medidas necesarias, ¿no? Porque hoy en día existen muchos métodos, aunque no son muy seguros al 100%, pero sin embargo se puede evitar muchas cosas, ¿no? Eso quería dar mi aporte nada Sí, más. bien, gracias. Muy bien. Para terminar con este punto, con este primer punto de la tutoría, con este primer punto, ¿no? Sí, Mauricio, la abstinencia, ¿no? Ya bien, tan que se me ponen medios, ya mejor no digo nada, ¿ya? Bien, eso es uno de los puntos y lo que hablaba, Jennifer justamente es hablar, sí, hay que trabajar, mire, ¿se dan cuenta cómo es tan importante trabajar con los estudiantes en la tutoría? No, no es cualquier cosa, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, por decir yo, yo he trabajado tutoría con los chicos del séptimo, ellos han sido mis tutoreados de un ciclo, ¿no? Entonces, y con ellos estuve yo a la expectativa, atento, no solamente, bueno, no, pues en la parte no, pues ya ustedes ya son, pues ya no son adolescentes, ¿no? Mayormente hablando de la parte académica, ¿no? La parte académica, la parte, no, por ahí sentimental, ¿no? Pero en lo otro ya no, ya no, porque ya son grandecitos, ¿no? Y ya pues saben las cosas bien buenas y las cosas malas, ¿no? Entonces, miren, para terminar este punto, que ya se termina el tiempo, como le decía, ¿no? Esto es uno de los puntos que debemos trabajar nosotros en el aula, y entonces hacer como una campaña, como una, ya ese es un acuerdo entre los directivos, quienes dirigen la institución, ¿no? Ver pues que las niñas, las alumnas están siendo embarazadas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Por qué? Que no hay orientación sexual, ¿no? Trabajar con los padres de familia, ¿no? A través de la psicología, a través de, ¿no? Todo eso, tenemos que trabajar en eso. Y no hay que oponerse a estos jóvenes cuando vayan a trabajar, ¿no? Siempre, pues, hay que dar algo también a la institución, pues, ¿no? Hay que dar algo, quizás ya sean nombrados, y bueno, es su trabajo, ¿no? Y entonces tenemos que aportar algo por la sociedad, ¿no? Aportar algo por la sociedad. ¿Por qué? Porque es para poder justificar nosotros, pues, también, pues, ¿no? Entonces, como le digo, no solamente hablar, no hablar de las sexualidades, ¿no? Ya agotamos este punto. Ahora vamos a hablar otro problema que aqueja al colegio, al aula, ¿no? Y solamente lo voy a mencionar porque hablar de esos puntos nos va a demandar
de tiempo. Es como si ustedes hicieran una tutoría grupal, pero hay aquí otra cosa también, jóvenes, ¿no? Hay otra cosa de que el estudiante, pues, tienes que tener conocimiento del tema que tú vas a hablar, ¿no? Entonces, si tú vas a hablar de sexualidad y si tú le vas a dar libertad joven al chico, ¿no? Entonces, ya sea mujer o ya sea hombre, ya, entonces, hay que estar preparados, y hay que saberlo llevar también, y saberlo controlar el aula, saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el muchacho siempre te ve cómo actúas, cómo respondes, ¿no? Entonces ahí tú, ni tan bien ni tan mal tienes que saberlo manejar ahí el aula, ¿no? Entonces es uno de los puntos que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Si ustedes van a hablar de un tema, te puedo decir ese tema de sexualidad, ¿no? En los jóvenes, entonces eso hay que dominarlo, hay que saberlo. ¿Por qué? Porque los chicos se preguntan, ¿no? Como hablaban sus compañeros, ¿no? Ellos quieren experimentar, ¿no? Entonces, pero un poco para un poco detenerlos, ¿no? Como decía su compañera, ¿no? ¿no? Al alumno hay que orientarlo, no invocarlo, ¿no? Eh, hay una edad no ideal, porque eso no es tan recomendable, porque eso puede haber consecuencias, ¿no? Y son jóvenes, ¿no? Y todavía pues no pueden experimentar eso porque todavía están estudiando, ¿no? Cuando ya cumpla su edad, cuando tengan ya algo como sustentar recién. O sea, ¿qué les digo? Hablarles pues, a los estudiantes, hablarles de eso, pues, ¿no? Y de esa manera, pues chicos, estamos aportando ahí para el colegio y sobre todo para el estudiante. El estudiante se acuerda, el estudiante sale, cuando sale va a decir, ah, no, mi profesor siempre me inculcaba, me orientaba, todo eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Bien, entonces, ¿cuál es otro problema más que puede traer otra problemática más en el aula? Es lo que es la drogadicción. La drogadicción es un punto muy importante que nos encontramos con ese problema en el aula, ¿no? Vayan pensando